Hola, hola, hermanos de la iglesia de Copiapó. Pastor Marquito, Pastora Vilna, las niñas, Sofía y Paz. Sofía y Paz. Las niñas señoritas ya. Tantos años que han pasado y nosotros los conocimos de que eran tan pequeñitas y a Marquito y Vilna, sobre todo a Marquito, la Marquito. conocemos de que era un lolito, Un jovencito. jovencito, cuando recién llegó. Voy a permitir que mi esposa salude primero, que estamos en el rancho. Estamos aquí en el rancho, en el sur. Gracias a Dios, después de muchos años, el Señor nos permite estar acá. Estamos felices. Lican Ray. Les saludamos con todo amor y bendiciones para cada uno de ustedes. Marquito, Vilnita, a las niñas. Muchos besitos. Sí, el motivo de que estamos acá es porque comenzamos un viaje misionero. Ese viaje misionero partió de Santiago y fue gestado, este viaje misionero fue gestado en la pandemia. En la pandemia nosotros, estando frustrados en la pandemia, con algún tipo de enfermedad también, decidimos empezar a pensar cómo ir al sur nuevamente. Ustedes saben que nosotros nos ungieron misioneros para la Patagonia y eso comienza en Puerto Montt. Eso comienza en Puerto Montt y termina en Villa O'Higgins. La Patagonia, hablamos de la carretera austral. La carretera austral, cuando comienza en Puerto Montt y termina en Villa O'Higgins, hay 1260 kilómetros por lo menos. Parte es pavimentado y parte es asfalto o Sí. concreto. Oh, Y hay pueblitos grandes y pueblitos pequeños. Pueblitos de 500 personas, pueblitos de 1000 personas, de 2000 personas, de 6000 personas como Chaitén, o pueblitos de 60.000, 100.000 como Coyhaique. Entonces hay Puerto Aysén, Puerto Cisne, Puyuhuapi, La Junta y otros pueblos más que nosotros todavía no llegamos a conocer. Entonces este viaje misionero fue gestado, como les decía yo, en la pandemia, producto de frustraciones que teníamos, que sentíamos, y de cómo vamos a ir, y quién nos va a recibir, y cuánto dinero tenemos que tener para arrendar cabaña, y todo eso. Bueno, nosotros en esta oportunidad les vamos a abrir un poco nuestro corazón, y les vamos a contar cosas que son de nosotros, y de nuestros deseos de ir a hacer la obra de Dios. Nosotros fuimos administradores de este rancho, algunos de ustedes nos conocen, estuvimos acá en el rancho como administradores casi 5 años y, y tenemos mucha historia en este rancho, pero ahora nosotros estamos pasando por aquí solamente por 2 noches y este día viernes que estamos acá para, para poder grabar y descansar. Vamos a grabarle a ustedes acá esta prédica desde el rancho porque a mí me falla un poco la tecnología, lo falla a los dos, la tecnología. Anima. Entonces, como que lo único que sabemos hacer es lo básico con respecto al teléfono, a la grabadora, y nosotros acá tenemos a los hijos de Cristian Ferrada, Basti y Y Cristóbal. Basti y Cristóbal. Ellos ya están grandes y ellos se manejan mucho mejor. Y nos Entonces, van a la ayudar. explicación que es que ellos nos van a ayudar a mandar este video a YouTube para que después ustedes lo puedan bajar y verlo allá en Copiapó. Bueno, gracias entonces le doy a mi esposa. Permiso. Permiso, después seguimos hablando con la dama. Me ha pedido el pastor Marquito que les dé una palabra del Señor a ustedes, mis hermanos de Copiapó, que algunos los conocemos cuando han venido al rancho, otros los conocemos cuando han ido a Santiago a los congresos que hubieron, y todavía no tenemos la oportunidad de andar por Copiapó. Aunque antiguamente sí pasamos, pero todavía no había iglesia, no estaba el pastor Marquito en Copiapó, nosotros pasamos por ahí, fue de otras instancias. La palabra del Señor tiene que ver con misiones, pues nosotros somos misioneros. A nosotros nos ungieron para ir a la Patagonia, la historia es bien grande, estuvimos aquí en el rancho preparándonos para el sur, porque usted no puede mandar a unos misioneros de Santiago, la capital, hasta la carretera austral, sin pasar por un acostumbramiento al sur, ¿ya?
este acostumbramiento es cómo tratar las personas, cómo conversar con ellas, cómo saber usar una motosierra, cómo conocer las maderas y las costumbres que son de los sureños, para poder nosotros ser insertados allá en la Patagonia y no tener ese choque cultural. Entonces, por eso estamos acá, o estuvimos acá todo este tiempo. También nos mandaron a hacer unos cursos a Colombia, Cúcuta, Colombia. Estuvimos 6 meses hablando como colombianos, chicos, estuvimos nosotros allá. Sufrimos con el calor de Cúcuta, aprendimos mucho. Hicimos mucho a los hermanos colombianos, pastores del ministerio del pastor Satirio, y en esos 6 meses bajamos de peso porque el calor era insoportable y también algunas comidas que habían allá nos hacían mal. Así que por eso bajamos de peso. Pero el cariño que recibimos de parte de los hermanos colombianos, hermanos, era algo impresionante. Así que dejamos muy bonitos amigos allá y tenemos recuerdos de ellos. Bien, la palabra del Señor, estoy un poco pintado, perdónenme, pero esto del el misionero tiene que trabajar y tiene que hacer cosas. Después les vamos a mostrar el vehículo que nosotros camperizamos y producto de que el día miércoles, antes de salir de Santiago, estuve dando mis brochazos y cosas así. Por eso todavía tengo unas manchitas de pintura. Pues es por el apuro, ¿ya? Bien, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son buenos para ver algunas películas? Yo un poco me gustan las películas, pero hay una película que llamó mucho la atención. Se llamó Titanic. Titanic cuenta la historia de un crucero transatlántico que partió de Southampton en Inglaterra y no alcanzó a llegar a Nueva York. Eso fue porque chocó con un iceberg en el camino de los glaciares. Hay una zona ahí donde bajan muchos glaciares de Groenlandia y en una noche el barco chocó con un iceberg y se hundió. Esa es la historia que todos conocemos. Pero hay una imagen de esta historia donde propiciamente se hundió el barco o cuando chocó con el iceberg. Y yo le puedo hacer una pregunta. La pregunta es, ¿por qué se hundió el Titanic, hermanos de Copiapó? O cualquiera que esté viendo este video, ¿por qué se hundió el Titanic? Esa misma pregunta nos hicieron a nosotros allá en Colombia y nos contaron esta misma historia. ¿Por qué se hundió el Titanic, hermanos? Y algunos decíamos, bueno, fue por la mala calidad del acero. Otros decían que los remaches que le pusieron al barco no eran buenos. Otros decían, riéndose, porque le entró agua, por eso se hundió. Era lógico, porque le entró agua, ¿cierto? Pero la historia verdadera, o por qué se hundió el barco, la vamos a explicar ahora. Y se cuenta, si usted ve la película Titanic, hay una escena donde los vigías eran estos marineros que pasaban toda la noche arriba de un palo que tenía el barco, que se llama la cofa, arriba, donde se paraban arriba y miraban con lentes, bien abrigaditos, y ellos estaban para observar y mirar el horizonte si había peligro de iceberg o no, porque el barco no se detenía en la noche. Todos los otros barcos que pasaban por ese lugar tenían la costumbre de detenerse y de esperar el día para no chocar con un iceberg. Pero el Titanic, como siempre, iba apurado y necesitaban llegar a destino Nueva York en un día y en un horario específico, así que el barco no se detenía y más encima iba rápido. Pero la escena que les voy a contar, aparecen estos dos vigías en la cofa. Los que han visto la película se van a recordar. Estaban y ellos se hablaban uno a otro. No, yo huelo el iceberg, huelo el hielo. Pero no se veía muy bien, estaba oscuro. Tengo experiencia, se decían uno al otro. Y ellos de repente miraron en el horizonte y empezaron a ver que había un iceberg, que ese iceberg estaba como a unos 800 o 900 metros, hasta 1 kilómetro, pues dicen algunos, que estaba de lejos del barco, y el barco iba hacia él. Y cuando ellos lo vieron, comenzó un angustioso llamado hacia el puente de mando, diciendo, ¡iceberg! 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 Y ahí se accionaron
mecanismos de palanca que indicaban que el barco había que frenarlo, todo el timón hacia la izquierda o todo el timón hacia la derecha, y movieron todo el timón, y los vigías miraban y miraban, y el barco no se movía y seguía su rumbo, seguía su rumbo, seguía su rumbo, y ellos decían, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no gira? Y apenas se iba moviendo un poco, el timón todo girado a un lado hasta el final del recorrido, y el barco no se movía, no se movía, no se movía, hasta que chocó. Y como chocó con el iceberg, se le hizo un rajado de unos 100 metros, donde el iceberg rajó el barco por el lado, bajo el nivel de agua, y por eso se hundió el Titanic. Esta historia se cuenta, hermano, en algunos foros de empresarios, donde van grandes empresarios. Hay personas que dan charlas donde se paga mucho dinero por entrar a escuchar estas charlas, porque a los grandes empresarios les interesa mucho qué hacer para que su empresa no caiga en el descrédito, no caiga en el desuso, no caiga en el aburrimiento, y tener al mercado preso, tener al mercado mundial así cautivo. Ellos pueden hacer cualquier cosa para estar siempre en la cúspide. Empresas como la Coca-Cola, como la Pepsi o como Microsoft, empresas grandes. Yo escuché este testimonio y contaban esto. Decían que grandes empresas en el mundo han fracasado. Por ejemplo, les voy a decir una. Estas empresas que Blockbusters, ¿se acuerdan los Blockbusters que habían en todo Chile, donde arrendaban películas? Bueno, cuando la ciencia aumentó y ya no hubieron más cintas, esos pasapelículas que se arrendaba la película en el Blockbuster y usted podía verla en su casa, pero después salió el internet y después salieron los CD y ellos no se pudieron modernizar. No tuvieron la capacidad de cambio, hermano, no hubo capacidad de cambio, de modernizarse a lo que estaba pasando en el mundo. Otro ejemplo que hay con respecto a esto, ¿se acuerdan los institutos de inglés? Los institutos de inglés que habían, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, me acuerdo, mis hermanos estudiaron en él, estudiaron inglés, y antes había que ir al instituto y estudiar inglés, ¿ya? Pero pasó el tiempo y todo se modernizó, y ahora hay cursos de inglés por internet. Hay uno bien famoso. Nosotros en la iglesia teníamos el inglés para todos, pero hay otro bien famoso que está en toda Sudamérica, ¿ya? No recuerdo el nombre ahora específicamente, pero habla de que usted le dan clases por internet, inglés por internet, y estos institutos grandes donde habían tremendos edificios, donde se enseñaba inglés como clases de universidad, comenzaron a flaquear, y después no hubo gente para estudiar porque no tuvieron la capacidad de cambio. Estoy haciendo esta como larga introducción para que ustedes puedan meterse al tema que vamos. Fíjese que nosotros servimos y tenemos un Dios que le gustan los cambios, que le gusta mover la gente. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guía, nos impulsa, nos habla, nos quiere mover, pero nosotros nos rehusamos. Queremos quedarnos en el lugar donde estamos, queremos vivir en la bendición que estamos, y aquí estamos bien, ¿sabes qué? Aquí estamos súper bien, y no queremos ningún cambio en la vida. Cuando es bueno y es lo mejor, por ejemplo, si alguien alguien trabaja en contabilidad y se va modernizando porque hay nuevos cursos, nuevos programas de internet, nueva forma de poder hacer la contabilidad, entonces hay que estudiar. Yo tengo una nuera que es contadora, auditora, y ella siempre estudia y está a la cúspide de su carrera y le hace auditorías a empresas, qué sé yo, y le va muy bien. Pero si no hubiera estudiado, entonces se va quedando en el pasado. Entonces, en la parte espiritual, el Señor nuestro Dios nos gusta movernos, hermanos, movernos. Muévase, no se quede quieto, sino que muévase.
Yo soy hijo también de pastores misioneros. Soy hijo de Gilberto Arcos y Adriana Palacios. Ellos de edad muy joven fueron enviados como misioneros a Puerto Montt. Mi papá tenía 26 años y mi mamá 23, y tenían 2 pequeños hijos, y el llamado de Dios fue tan fuerte que ellos decidieron ir y dejaron la comodidad de Santiago y fueron a Puerto Montt, y allá iniciaron la obra en el año 1953. Imagínense, tantos años pasados. Ahora, este Dios de cambio y de movilidad, a nosotros con mi esposa Rosana también nos mueve. ¿Me entiende? También nos mueve. El Señor siempre está hablando y llamando, y está cargando nuestro corazón con diferentes etnias, pueblos. Escuchamos, por ejemplo, historias de comunidades. Cuando estábamos en Colombia, escuchamos historias de comunidades indígenas. Escuchamos aquí cerca de Temuco, nosotros conocemos una historia muy bonita acá en Curarrehue, Pucón hacia arriba, Curarrehue, y de ahí hacia la cordillera Quiñanehuín. Conocemos historias de cómo el Señor movió una anciana indígena y cómo llegó hasta allá, y por ella llegó el Evangelio a esa comunidad de Quiñanehuín. Y cuando estuvimos en Quiñanehuín, conocimos la historia, y ya la hermana había partido en el Señor. Pero hermano, ¿sabe qué? El Señor la usó, y toda esta gente fue salva por ese movimiento de ella. Ella fue a Temuco inconversa porque un hijo suyo se enfermó. Y estando allá conoció al Señor en la iglesia del pastor Juan Mella. Y cuando estuvo allá, tuvo como 3-4 meses, y ya después volvió allá convertida al campo y salvó, empezó a hablar, y el Evangelio llegó a esa comunidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hay una historia muy bonita aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8, donde habla la predicación del Evangelio en Samaria. Cuando el Señor permitió que la iglesia fuera esparcida, este Dios de cambio, este Dios de movimiento, permitió que la iglesia fuera esparcida por una persecución. Y cuando fueron esparcidos a donde ellos fueron, no llegaron reclamando, no llegaron chuteando las piedras, sino que llegaron con el Evangelio del Señor, con las buenas nuevas, el Evangelio. Les leo en el nombre del Señor. Dice 8:4, dice: predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, el evangelista Felipe, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, está contando la historia de un avivamiento. Felipe, lleno del Espíritu Santo, bajó de Jerusalén a Samaria, y comenzó a anunciar el Evangelio, lo que él tenía en el corazón. Él tenía en el corazón la carga por llevar a otros el Evangelio. Y llegó hasta Samaria, y ahí comenzó a predicar. En otras palabras, hermanos, Felipe en Samaria tenía un avivamiento. Había un mover del Espíritu Santo tremendo. La gente escuchaba atentamente y estaban ahí llenos de gozo, y los enfermos eran sanados, y los paralíticos y los cojos eran sanados. Y hermanos, había un mover del Señor. Los que tenían espíritu inmundo eran liberados también. Y estando en este movimiento espiritual, el Señor le habla. Mire, el Señor de los cambios. El versículo 26, 8:26, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, muévete, levántate y ve hacia el sur. Levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Ya? Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, hermano, un africano negrito, dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿ya? El cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe, estando en el desierto, dijo a Felipe, acércate a ese carro, acércate, corre al lado de ellos. Estaba en el desierto donde no había nada. Él salió de Samaria donde había un avivamiento, donde estaba el gozo del Señor y estaba quedando ahí un movimiento espiritual. Hermano, ¿quién quisiera moverse de ese movimiento espiritual? Pero sin embargo el Espíritu del Señor movió al personaje principal que estaba en medio del avivamiento. Movió a Felipe y lo mandó a un camino de desierto, y estando allí pasaba el carro del funcionario de la reina de Candace, ¿ya? Estaba este eunuco funcionario de la reina, que iba de vuelta desde Jerusalén, porque había ido a adorar, temía a Dios de los cielos, lo tenía como Dios, pero vivía en África, hermano. Y él venía de vuelta a Etiopía, África. Me imagino ese viaje súper largo. No era solamente un carro, venían otros carros más detrás, con otras personas que traían el equipaje, traían la comida, toda la logística para el viaje de este alto funcionario de Etiopía. Pero él había ido a adorar y venía de vuelta leyendo un pasaje bíblico del libro de Isaías. Venía leyendo. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carro y pónete a trotar al lado del carro. Y el hombre venía con el rollo leyendo Isaías, y él preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Preguntó Felipe al etíope, ¿tú entiendes lo que lees? Entonces él le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y le rogó, hermano, a Felipe que subiera al carro. Y el pasaje que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese era el pasaje que leían de Isaías. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Si lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro. Esa era la duda que tenía el eunuco. Entonces el versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Partiendo desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos allá de Copiapó. Si nosotros, dice la Biblia, que somos piedras vivas, que tenemos al Señor dentro de nosotros hay algo, una información valiosa, es una información atesorada, apreciada por todos los que las quieren, por todos aquellos que buscan de Dios. Pero el mundo está en ignorancia. El mundo no sabe que el Señor un día los conoció y que un día el Señor los predestinó. Los que han de ser salvos, ellos no saben, ellos viven en el mundo, están en diferentes lugares, están en diferentes países, están en diferentes ciudades, no sé. A nosotros nos ha tocado ir al sur de Chile. Al pastor Marquito lo llevó el Señor a Copiapó. Al pastor Moya el Señor lo llevó a Coquimbo. Al pastor Medel el Señor lo mandó a Peñaflor. Al pastor Gastón el Señor lo mandó a Las Condes. Y así podemos seguir hablando. A mi papá, en el año 53, un joven de 26 años lo mandó a Puerto Montt.
Y mi mamá me contaba a mí cómo ellos, el llamado fue tan fuerte que como mi papá, mi papá vendía las cosas, hermanos, vendía las cosas que tenían, los cochecitos, el ropero de 3 cuerpos, cosas hermosas que le había comprado mi papá a mi mamá. Y cuando fue el llamado del Señor y nos vamos a Puerto Montt, primero ellos lo resistieron, mi papá lo resistió. Mi papá ganaba mucho dinero en ese tiempo porque tenía una pequeña fábrica de calzado. Y fíjese que mi papá decía, Señor, yo puedo pagarle el sueldo a 3 misioneros, envíalos a ellos, a mí déjame ganar dinero acá. Y el Señor, no, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, Gilberto, Tito le decían a mi papá, te quiero a ti. Y el llamado fue tan fuerte que un día ya no lo resistió más, ¿sabes, Señor? Yo voy a ir. Vendieron todas sus cosas, dejaron lo mínimo y tomaron el tren y bajaron en Puerto Montt. Y allá comenzó la obra en el año 53. La calle Roselot es la calle de los prostíbulos en Puerto Montt. Y mi papá, ahí en la calle Roselot, comenzó la obra. Y hecho él vivía ahí. Y como era zapatero y arreglaba zapatos, él arreglaba zapatos de las prostitutas. Y cuando fue la primera reunión, ellas fueron todas invitadas. Y como no habían sillas, ni banca, porque no había dinero para comprar, mi papá puso las sillas de su casa, de la casa que arrendaba, y las prostitutas pusieron sillas. Y así comenzó la iglesia en Puerto Montt en el año 53. El Señor ahora nos manda a nosotros más allá todavía, más a la carretera austral, más al sur. Sentimos el mismo llamado del Señor para ir.